Ya hoy estamos en el capítulo 10 de su libro y por fin puedo decir la página 199 y es la misma de todo, o de la mayoría, porque ahora tengo que cambiar el libro, sí. Así que página 199, capítulo 10, vamos a estar viendo, de hecho quiero que usted sepa que estos capítulos 10 y 11, ya el libro se está acabando, fueron unas adiciones más modernas, porque el libro antiguo, el que yo tengo original, no los tiene estos capítulos. Pero son unos capítulos muy buenos también que queremos estudiar. Recuerden que hemos estado hablando del tema de la santidad de Dios y estábamos viendo este atributo de Dios que nos enseñaba que no simplemente Dios está apartado del pecado, eso implica que Él es santo, pero también significa que Él es trascendente. Cuando hablamos de santidad de Dios, hablamos de que Él está por encima. A mí me gusta un término que la Biblia usa, es el Altísimo. Esta idea de que Él está por encima de su propia creación, de todas las cosas. Así que llegamos al capítulo 10, donde el autor, que es lo que vamos a estar viendo hoy brevemente, nos ayuda a entender este tema. Él le titula Mirando más allá de las sombras. En otras palabras, usted puede resumir todo el capítulo con esta idea. ¿Cuáles son los lentes que tú utilizas para mirar la realidad? Para mirar el mundo, para mirar la creación, para entender el sufrimiento, para ver la vida. ¿Cuáles son los lentes que tú utilizas para ver el mundo? De hecho, esta palabra que usted tiene en la pizarra, la palabra cosmovisión, es una palabra que precisamente se puede traducir, o usted la puede interpretar como una forma de ver la vida. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál es tu forma de ver la vida? ¿Cuáles son los lentes que te pone para ver y entender y explicar el mundo? Si tú eres un hindú, tú tienes una cosmovisión particular. Si tú eres un cristiano, tienes una cosmovisión particular, tienes una forma de ver el mundo diferente. Si tú entiendes que eres ateo, agnóstico, que no crees en Dios, igual, tienes una cosmovisión. Así que lo primero que va a hacer el autor en el capítulo 10 es presentarnos esta idea de cuál es esa cosmovisión correcta que nosotros debemos tener, cuáles son esos lentes que debemos utilizar. Y para esto, él utiliza el pasaje de Salmo 8. Así que le invito a que me acompañe allá. Vamos a darle lectura. Salmo capítulo 8. Y luego, él nos ayuda a ver algunos principios en el libro de Romanos. Pero vamos a ir al Salmo 8. Alguien que lo pueda leer, darle lectura al texto. Salmo capítulo 8 es un salmo que nos ayuda a entender cuál debe ser la cosmovisión correcta. Sí, Jorge. Completo el capítulo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén, gracias, hermano. Este texto, yo lo he explicado antes, es como un sándwich. Tiene una tapa arriba, verso 1, tiene una tapa abajo, verso 9, que es la misma. Y en el medio hay un contenido. Pero noten la tapa que tiene arriba y abajo. El versículo 1 y el versículo 9. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Tú eres el Altísimo, el que está por encima. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Tú eres tan grande que la tierra no puede contenerte. Toda la tierra conoce tu nombre. De hecho, la idea del Salmo 8 es que de todo lo que Dios creó, particularmente fue el ser humano, y esto es algo que ya vimos en clase, la única creación donde Dios puso o hizo a su imagen y semejanza. No lo hizo con los animales, no lo hizo con las plantas, no lo hizo ni con los ángeles, esos seres que están delante de la presencia del Señor. Así que es solo a los seres humanos que le dio esa capacidad de ser hechos a imagen y semejanza suya. Tenían la intención de que llenaran el mundo con su imagen, que llenaran el mundo con su gloria. Y yo les hablaba aquí, recuerden, hace como 2 clases atrás o 3 clases atrás,
que el ser humano en su estado natural, aunque niega a Dios, no puede borrar de sí esa imagen que Dios impregnó en él. O sea, imagínese eso, este ser humano que niega a Dios por todas partes, que no quiere saber de Dios, no puede negar esa imagen, el hecho de él, no puede borrar eso, el hecho de él haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Lo que pasa es que no está utilizando esa imagen para glorificar a Dios, sino que está distorsionando cada vez más esa imagen con el pecado, si es una persona que vive lejos de Dios. Así que noten el contenido entonces de este versículo 2 al 8, que es donde vamos a comenzar hoy, basado en el capítulo 10 de su libro. El autor comienza a hablar de que el salmista comienza a sorprenderse con Dios. Comienza en el verso 3, dice: cuando yo veo tus cielos, la obra de tus cielos, cuando yo veo la luna, cuando yo veo las estrellas, cuando yo veo toda tu creación, entonces yo respondo, verso 4, y digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Yo le he explicado anteriormente que nosotros normalmente cuando tú vas a la universidad se parte de la premisa incorrecta o totalmente contraria a esto. Cuando tú vas a la universidad se te enseña o se te trata de contestar esa pregunta, verso 4, ¿qué es el hombre? Esto es antropología. Y se te intenta contestar esa pregunta de diversas maneras. Yo tuve un profesor en la Universidad Católica, un filósofo argentino, que todo el semestre estuvo dándonos 23 explicaciones diferentes de la filosofía acerca de qué era el hombre. Una de esas 23 era la cosmovisión cristiana. O sea, la idea de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero las otras 22 eran diversas. Era el ser humano a través de los pasados miles de años tratando de contestar esa pregunta. ¿Qué es el hombre? No sabemos quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Pero noten que en la universidad secular siempre comenzamos estudiando antropología. ¿Quién es el hombre? Y decimos de ese hombre, decimos ¿qué? Pues ese hombre es un ser religioso. Y ese hombre, por la necesidad que tenía de adorar algo, él creó a un Dios. O él creó a dioses y algunos le llaman Dios, Jehová, otros le llaman Alá y otros le llaman el que sea. Esa es la cosmovisión del mundo, así nos enseñan en las universidades seculares. Pero sin embargo, en la Biblia siempre comienza con Dios y luego a la luz de Dios es que vemos la creación y vemos lo que conocemos como la corona de la creación, el hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios. La Biblia nos enseña que entonces el hombre tiene que ver todo en referencia a Dios. De hecho, esto lo he dicho antes, pero ¿por qué el primer libro de la Biblia se llama Génesis? Los orígenes. Eso es lo que significa Génesis, origen. Ahí está el origen de todo. Búsquelo, es el fundamento. Necesitamos Génesis porque ahí está el origen de la creación del universo, del ser humano, de la promesa, del pecado, el origen de Israel como pueblo, el origen de cuánta cosa está ahí, el origen de la familia. Pero, usted sabe, básico, Génesis 1.1 nunca explica el origen de Dios. Lo asume. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La idea del Génesis capítulo 1, verso 1, es decirnos que todo debe partir de Él, el eterno, de Dios, el que siempre ha existido. Y toda la vida hay que verla siempre entonces en referencia a Él. Y mire lo que está haciendo aquí el salmista David. Imagínense, él está tratando de contestar esta pregunta, ¿qué es el hombre? Pero cuando él trata de contestar esta pregunta, noten que él parte de algo. Él estaba mirando la creación de Dios. Él estaba comenzando con Dios. Él estaba viendo la grandeza de Dios. Y cuando él ve todo eso, él se queda pequeño y dice, pero ¿qué es el hombre? ¿Qué pequeño yo soy para que tú tengas de él memoria? ¿Y quién es el Hijo del Hombre para que tú lo visites? Así que noten que él comienza con Dios y luego trata de explicar su propia existencia. El ser humano empieza con Dios y luego trata de explicar su propia existencia. Luego dice el verso 5, tú lo has hecho poco menor que los ángeles, lo has coronado de gloria, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, todo, ovejas, bueyes, todo ello, las bestias del campo, todo lo del mar en el cielo, las bestias, los animales, todo está bajo la autoridad del hombre. Así que el salmista está tratando de entender quién es él mismo, quién es el hombre. Pero para eso noten que él siempre empieza con la gloria de Dios. Es en referencia a Dios. Es con los lentes correctos. Por eso esta primera sección del capítulo 10 se titula Una cosmovisión correcta.
si el ser humano no hubiera pecado, si Génesis 3 no hubiera acontecido, ¿sabes qué? Todavía el ser humano, todo ser humano que estuviera vivo, estaría mirándose siempre en referencia a Dios, a su creador, a la imagen perfecta del que lo creó. Pero como entró el pecado lo que hizo fue que entonces ahora se distorsionara esa imagen y causara lo que dice Romanos 1, 20 al 23. Yo no sé por qué puse Romanos 8 aquí. Romanos 1, 20 al 23. Vamos a buscar ese pasaje. Pablo está hablando de que nadie tiene excusa, de que hay un creador, de que Dios creó todas las cosas. Miren lo que llega a decir. Podemos leer desde el versículo 19, Romanos capítulo 1, versículo 19, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Eso es lo que quiere hacer Pablo en Romanos capítulo 1, decir, nadie tiene excusa. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No es falta de evidencia de que hay un creador poderoso y eterno. Es que no quisimos glorificarlo como a Dios. No le quisimos dar las gracias. No lo quisimos reconocer. No quisimos reconocer que Él estaba por encima de nosotros. Tras el pecado no quisimos reconocer que toda nuestra vida tenemos que verla en referencia a Él, usando esa cosmovisión, esos lentes de Dios. Así que mira lo que hicimos, no le dimos las gracias. ¿Qué hizo el ser humano? Se envaneció en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahí están todos los profesores con sus 4 y 5 doctorados en una universidad diciéndote que el hombre creó a Dios. Ahí están, míralo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Y noten esa palabra que es importante, el verso 23, cambiaron. O sea, no es por falta de evidencia, no es que el hombre no tuvo la posibilidad de conocer algo de Dios. Es que el pecado que ahora está en él hizo que eso que conociera de Dios se distorsionara. Y que ya yo no quisiera reconocerlo a Él. Yo no quisiera darle las gracias. Yo no quisiera reconocer su autoridad sobre mí. De hecho, dice el texto, versículo 21, no le glorificaron como a Dios. No, cuando tú glorificas a Dios como creador, como el eterno, es cuando tú conoces tu posición, como el salmista en el Salmo 8, está viendo la grandeza de Dios y dice, pero ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre tan pequeño para que tú te acuerdes de Él? Así que la creación, nosotros tenemos tantas evidencias en la Biblia, lo hemos visto antes, que la creación siempre está apuntando al Creador. De hecho, hace tal vez 5 o 6 clases atrás, recuerdo que habíamos hablado de que el palo de mango, cuando da fruto de mango y cuando hace lo que, para lo cual fue creado, él está glorificando a Dios, la creación. El perrito, cuando hace lo que los perros hacen, está glorificando a Dios. Cada animal, cada parte de la creación, las estrellas cuando brillan, ellas están glorificando a Dios, porque para eso fueron creadas. Tú sabes, el único que no hace eso es el hombre, que fue creado para algo, para glorificar a Dios, y ese por su voluntad es el que dice, no, yo no quiero vivir para ti, yo no quiero glorificarte a ti, esa gloria me la quiero llevar yo, eso lo quiero, esa gloria, esa jactancia, ese renombre. Bueno, ¿no se acuerdan de Babel? La gloria la quiero yo. ¿Cómo que expandir el nombre de Dios por la tierra? No, vamos a crearnos. ¿Cuál fue la tentación de Babel? Vamos a crearnos nosotros, nuestra fama, dice el texto, nuestro propio nombre. Así que el ser humano es la única parte que entonces de la creación que dice, no, la gloria la quiero yo, no quiero glorificar a Dios. De hecho, toda esta creación, nos dice el libro también en el capítulo 10, comienza a anunciarnos, comienza a hablarnos, comienza a mostrarnos a nuestro Señor. Y de hecho hay un punto, y estoy en la página 203 abajo, en el último párrafo, donde R.C. Sproul comienza a hablar de Michael Jordan. Y no sé si usted leyó esa referencia. Y miren, yo se la voy a leer ahí en la página 203 abajo, el último párrafo. Que miren lo que él está diciendo. Él dice, ¿conoces al basquetbolista Michael Jordan? ¿Cómo respondería yo a esa pregunta si me la hacen a mí?
Yo podría responder de dos maneras. Podría decir, sí, conocí a Michael, lo he visto y he hablado con él. O podría decir, sí, conocí a Michael, pero nunca lo he visto en persona. Ambas respuestas son verdades en cierta medida. He visto a Michael Jordan, pero lo he visto en televisión. Le he hablado, pero es porque le he gritado muchas veces en el televisor, allí en los partidos. Sin embargo, también es cierto que yo no conozco al hombre. Por lo general, cuando hablamos así, agregamos el calificativo en persona, de que no lo conozco en persona. Entendemos la diferencia entre la persona real y la imagen de la persona. Mire lo que entonces nos comienza a explicar desde la página 204 en adelante R.C. Sproul. Lo dice, el problema de nosotros, cuando intercambiamos la gloria de Dios, como dice el último verso, el 23 de Romanos 1, el problema de nosotros es que la imagen la vemos. El ser humano es capaz de ver eso, es capaz de ver la creación, pero no reconocemos esa imagen, no reconocemos ese Dios, no reconocemos ese poder, nos negamos a creer, dice el autor. Simplemente ya no nos llenamos de asombro como deberíamos llenarnos. De hecho, él habla acerca de Carl Sagan. Yo sé que la mayoría de ustedes han escuchado quién fue Carl Sagan. Y Carl Sagan, este astrofísico, astrónomo, que estaba cautivo literalmente, él estaba cautivo por el universo. Él estaba enamorado del universo. Él quería conocer todos los misterios del universo. Y este hombre, Carl Sagan, dice que él estaba impresionado por el universo, pero que simplemente él se asombraba con el universo y que el universo era todo lo que hay, todo lo que ha existido y todo lo que existirá. Ese era uno de sus statements siempre. Él no veía algo más allá, él no tenía los lentes correctos. Él simplemente veía la creación y se asombraba con ella. De hecho, la idea que quiere R.C. Sproul traernos para conectarlo con el tema de la santidad de Dios está en la página 205. Y él nos dice, mira, lo más importante que tenemos que saber, usando Salmo 8 y Romanos 1, es que la grandeza de Dios, la santidad de Dios, no es un secreto oscuro que debe ser descubierto solo por un grupo espiritual especial. No, la santidad de Dios y el poder de Dios se exhibe diariamente para que todas la vean. La santidad de Dios, dice R.C. Sproul, y el poder de Dios se exhiben diariamente para que todos lo vean. Así que el problema no es que esa santidad y ese poder no esté disponible para que no lo veamos. El problema es que vemos la santidad de Dios y preferimos cambiar lo santo por algo no santo, nos dice R.C. Sproul. Preferimos, o lo que es natural en nosotros, es aborrecer ese conocimiento de la santidad de Dios. Y una vez que negamos a Dios y negamos esa honra que solo merece Dios, toda nuestra visión de vida cambia y todo nuestro alrededor se ve diferente. Miren, para yo tener un concepto correcto de quién es mi prójimo, de quién es el ser humano, yo tengo que siempre partir de Dios. Para yo tener un concepto correcto de la creación, yo tengo que partir de Dios. Por eso esa es la cosmovisión correcta. Él es los lentes que yo tengo que utilizar. Ver la vida a través de nuestro Señor. Y el problema no es que Dios no nos haya dejado evidencia de su poder, de su santidad, de su gloria. El problema es que nuestro pecado una y otra vez aborrece eso y no quiere reconocer esa gloria de Dios. De hecho, nos dice también el autor en la página 207 que en nuestra búsqueda por la liberación de lo sagrado, por la independencia, siempre terminamos aislándonos de lo santo. O sea, el ser humano con su grito de independencia, ustedes recuerdan, nosotros aquí leímos el Salmo 2, cuando el salmista decía que los reyes de la tierra se unen en contra del ungido de Jehová y que dicen, vamos a salir de las ligaduras del Señor, vamos a que Él no tenga ninguna autoridad sobre nosotros. Ese es el grito de independencia de todo ser humano sin Dios. No quiere nada con Dios. Y cuando nosotros estamos en esa condición de pecado, buscamos la independencia de Dios y decidimos alejarnos cada día más de lo que es santo. Pero bueno, por eso es que a un no creyente no le va a atraer lo que le atrae a un cristiano. ¿Por qué? Porque él no le atrae lo santo. Y de hecho, una de las evidencias más grandes de que hubo una conversión en tu corazón, de que eres una nueva criatura, es que ahora te atrae algo que antes no te atraía. Es que ahora te atrae la Escritura, la palabra de Dios, la belleza de Cristo. Algo que antes tú huías de eso.
algo que no es natural en ti amarlo. Eso es parte de la evidencia de un cambio en el corazón de nosotros. Miren cómo lo dijo un reformador del siglo XVI, Juan Calvino. Él decía que el mundo es un teatro. Él decía, el mundo es como un teatro donde Dios todo el tiempo está desplegando su gloria. El problema es que nosotros caminamos por ese teatro con los ojos vendados. Eso decía este reformador. El problema, o sea, eso está ahí, la creación está ahí, el poder de Dios, su santidad, se muestra todo el tiempo. El problema es que nosotros llevamos los ojos vendados por nuestro pecado. El problema es que nosotros nos vendamos nosotros mismos y luego estamos tropezando por todo el camino. Y tú sabes, nos dice Juan Calvino que ¿cómo hacemos eso? La gloria de Dios siempre está a nuestro alrededor. Es imposible que no la veamos, su poder, su santidad. Sin embargo, no nos detenemos a oler las flores, no nos detenemos a escuchar las aves, no nos detenemos a ver la gloria del hacedor de esas flores, de esas aves. No nos detenemos a eso. Tú sabes que un ejercicio que yo le he estado enseñando a mi hijo cada vez que llegamos de noche a la casa es mirar al cielo, básico. Y no es para quedarnos ahí media hora, no es para ver algo raro, extraño, simplemente es para que haga el ejercicio. Lo hizo conmigo mi papá, constantemente me animaba a mirar las estrellas. Y yo lo hago con él, no solamente para animarlo a que conozca un poco más de la creación, ¿sabes qué? Es para que desde pequeño pueda tener esta noción de que el mundo es mucho más de lo que tú ves de frente. Porque estamos viviendo una generación, usted lo sabe, cada vez más y más cautiva al instante, al momento, no a lo trascendente. No nos detenemos a mirar para arriba. Miren, yo estaba pensando en esto en los últimos meses, a tal punto que yo decía, oye, piensa por un momento cuántas cosas pasan por tu cabeza, y no digo por tu cabeza adentro, estoy hablando en los cielos arriba, todo el tiempo sin tú darte cuenta. ¿A ti no te ha pasado que estás así de la nada haciendo un quehacer de día o de noche, miras para arriba y hay un avión bien alto allá a lo lejos? Y tú no tienes ni idea de qué es ese avión, de dónde va, dónde viene. Miren, yo les puedo arreglar esa curiosidad. Ahorita cuando, no sé ni dónde está mi teléfono, ahorita cuando se acabe, hay una aplicación, mirarla allá atrás, que yo bajé hace un tiempo atrás, está bien curioso, pero muy interesante, se llama Flight Radar. Y es una idea de darte como que los aviones que van pasando, los que se pueden, claro, que no sean militares y clasificados, pero los aviones comerciales. Y para mí, a veces yo estoy como un nene chiquito, le voy a preguntar a Stephanie, un avión de noche, yo salgo así, lo veo, y lo más impresionante, un avión está bien lejos, y dice que va para Brasil, escuche bien, y pasa por encima de nosotros allí. Dice que viene de Europa, por allá, ellos ni se darán cuenta que nosotros estamos allá abajo. Que hay un loco con un celular allá abajo siguiéndolo. ellos ni saben eso probablemente. Pero esa idea de que hay algo que está pasando por encima de mí, y eso es desapercibido, mi hermano, eso pasa todo el tiempo. Bueno, esto está lleno de satélites alrededor de la órbita. Está lleno. Y nosotros simplemente vivimos nuestra vida como si nada. Esas son cosas artificiales, pero vaya más allá. Imagínese la oportunidad y el despliegue de la gloria de Dios que se le presenta todas las noches a un cielo estrellado, todos los días cuando usted va y ve la naturaleza, y pocas veces o cuántas veces nosotros nos detenemos, no solamente para glorificar o alabar esa flor, ese paisaje que usted está viendo, no, es para darle gracias al Creador. Es para, Señor, gracias porque tú creaste esto tan hermoso. Gracias por estas estrellas, las creaste tú. Noten que siempre la gloria entonces se la llevas a Él, porque fue el que la hizo. Él es el hacedor de eso. Así que un ejercicio tan sencillo como ese, muchas veces nos muestra cómo nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos, en el aquí y el ahora, y no en la trascendencia. Y Dios es un Dios trascendente. Así que nos habla el autor, la página 208 y 209, que hay un vínculo inseparable en la Biblia entre la santidad de Dios y la gloria de Dios. Siempre que Dios está revelando su gloria, está revelando su santidad. Y lo vemos en muchas ocasiones en la Biblia. De hecho, Él habla acerca del Shekinah. ¿Ustedes recuerdan qué era eso? ¿Alguien recuerda qué era eso? Esas escenas tal vez del Antiguo Testamento, desde Moisés. Ajá. La gloria de Dios. Que se veía visiblemente como una nube para que el hombre pudiera ver algo ahí, como un fuego, de alguna manera física, tangible, para que el hombre entendiera que él estaba delante de los santos. Piense por un momento, ¿cómo tú andarías hoy
andaría derechito. Pensaba en un momento. Si tú estuvieras más consciente de que el Dios Santo es el mismo y no ha cambiado, quizás no se te está presentando una salsa allí en el patio, que tú sales y sale un arbusto allí, entonces de momento Dios te dice, mira, este lugar es santo porque yo estoy aquí. Pero ¿caminas tú todos los días delante de un Dios santo? Contesta esa pregunta. Sí. Hay un Dios santo que está todo el tiempo alrededor mío, en todo momento. Sí, Él es omnisciente, omnipresente. Él está en todas partes. ¿Y por qué nosotros vemos esa escena y como que nos asusta? Decimos, mira lo que hizo Moisés aquí. Mira cuando Moisés subió y que había una expresión física de que Dios estaba allí. ¿Recuerdan los truenos? El humo, cuando estaba en la montaña, en el Sinaí. Terremoto. Había todo un escenario que se mostraba que Dios estaba allí. Tú sabes, una de las cosas que más a mí me impresiona en el Antiguo Testamento de la gloria de Dios es que siempre hay referencias a que la gloria de Dios llenaba un lugar y que cuando la gloria de Dios llenaba ese lugar nadie podía estar allí. Y no simplemente era porque como que caía muerto. Claro, es que está en la presencia de Dios, no. Es que la gloria de Dios era algo tan impresionante que dice que cuando se hizo el tabernáculo fue lleno de la gloria de Dios y los sacerdotes no pudieron entrar en ese momento allí. Cuando se hizo el templo pasó lo mismo. La gloria de Dios estaba allí, en medio de ellos. Así que muchas veces nosotros cuando vemos en la Biblia esta idea de la gloria de Dios manifestada, nos impresionamos, y claro que sí nos debemos impresionar, pero no debemos nosotros reconocer que estamos muy lejos de eso, en el sentido de que estamos todo el tiempo, hay una frase en latín que se usa en teología que es coram Deo. ¿Sabes lo que significa eso? Literalmente, que todo el tiempo estamos delante de la cara de Dios, del rostro de Dios. O sea, en otras palabras, que no hay un momento donde yo no esté delante del rostro de Dios, que no hay un momento donde yo pueda hacer algo o vivir de cierta manera. Mira, Dios no me está viendo. No voy a ofender a Dios. No estoy delante de la presencia de Dios. El libro de Hebreos dice que todas las cosas están desnudas, abiertas, delante de sus ojos. Y también dice el libro de Habacuc que Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Es muy santo. Entonces, piense por un momento, si tenemos la cosmovisión correcta, hasta qué punto nosotros vivimos nuestra vida considerando eso. Que vivimos delante de Dios todo el tiempo. Un Dios santo. Sí. Cambia todos los días, modificación de conducta, de pensamiento. Ajá. Porque si cada vez pensamos que Él es y en su gloria, tiene que haber cambio todos los días. Por lo menos nosotros estamos más cerca, pastores, y lo vemos con humildad del mundo como vive. El mundo vive en el yo fui, me gané esto, nosotros pues gracias al Señor. De hecho, yo voy a mi trabajo cada rato, hacen algo, este tipo sabe, no fue Dios el que lo vive. Pero ¿quién se lo dice? ¿De verdad? De hecho, piensa por un momento, conectando esta idea con algo que también hablamos en una clase anterior. ¿Cuándo fue la última vez que tú te levantaste por la mañana y dijiste, oye, qué gran día para ser una imagen de Dios viviente en mi trabajo? Para mostrar la imagen de Dios, para vivir para lo que fui creado, para eso, para mostrar la gloria de Dios. ¿Qué gran día para eso? No, pocas veces, y es lo que está diciendo el autor, conectamos literalmente la idea de lo santo con lo recurrente, con lo diario. Y una de las cosas que quiere hacer este libro es tratar de conectar eso y decir, ¿sabes qué? Al final de cuentas, Dios siempre en el Antiguo Testamento, ¿qué tenían? Un sacerdocio santo, un pueblo santo, todo lo que estaba asociado con Dios era santo. Ahora su iglesia, dice Pedro, también es la nación santa de Dios, el pueblo santo de Dios, y que debe vivir de esa manera, hoy, intencionalmente, en cualquier lugar que esté. Así que nos dice también el autor, en la página 9, que el reformador Calvino utilizaba otra metáfora. Él hablaba, la metáfora que yo les dije al inicio de esta clase, la metáfora de los anteojos o de los espejuelos. Estoy en la página 209, en el penúltimo párrafo. Él dice, Calvino usó la metáfora de unos anteojos o de unos espejuelos para describir nuestra percepción de la gloria de Dios. Habló de los anteojos de la fe por los cuales los creyentes miran más allá de la superficie y deleitan sus ojos contemplando la gloria que está allí claramente. Note lo que dice al final, esa gloria siempre estuvo allí. El que estaba ciego era yo. El que estaba entretenido con otra cosa era yo. A mí siempre me sorprende. De hecho, este año me ha tocado predicar en varias iglesias, casi siempre fueron aniversarios. Y por alguna razón, normalmente pues no me decían qué pasaje yo tengo que predicar. Así que yo cogía Primera de Pedro, lo prediqué, sin mentir, como
4 veces este año en diferentes iglesias. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12, donde Pedro está hablando acerca de cómo había unos profetas que habían hablado en el Antiguo Testamento. Yo creo que hasta lo cité el domingo pasado aquí, ese texto. Que esos profetas habían hablado, que Dios los había guiado, que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos los estaba hablando de las glorias que habían, de los sufrimientos y las glorias que habían de venir. Hablando de Cristo. Y al final termina Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12 diciendo, todas estas cosas del Evangelio que para los profetas fueron una gran sorpresa, termina el verso 12 diciendo, cosas que aún los ángeles anhelan observar, cosas que aún los ángeles anhelan mirar. El Evangelio, esa gran noticia de salvación, ese mensaje que trata de cómo Dios nos salvó a nosotros. Dice que aún los ángeles viven sorprendidos todo el tiempo de esa gloriosa noticia. De hecho, ¿sabes que la Biblia nos dice que los ángeles, de lo poco que nos habla de los ángeles activamente, de cómo ellos reaccionan a algo? ¿Qué dice la Biblia de cuando un pecado se convierte? ¿Que hay qué? Que hay fiesta, que hay gozo, que hay deleite. Y literalmente ese pasaje nos invita a pensar en cómo una salvación tan grande o una gloria tan grande, nosotros que fuimos los receptores de ella, nosotros la rechazamos. Tú sabes que la Biblia no es un libro de cómo Dios salvó a los ángeles. Dios escogió salvar a nosotros. La Biblia es el libro de cómo Dios en su gloria, soberanía, majestad, decidió proveer salvación y esperanza a hombres que estaban perdidos a través de Cristo. Y aún los ángeles, esos ángeles que están delante del Dios Santo todo el tiempo, dice que se sorprenden, que anhelan mirar y conocer más de esa gloria, de esa salvación. Oye, ¿cuánto más nosotros? Esa salvación se trata de nosotros. Y nos dice Juan Calvino que pocas veces nosotros estamos sorprendidos con esa gloria. No porque esa gloria no estuviera allí siempre, no porque esas gloriosas verdades del Evangelio no estuvieran allí, no porque el poder y la santidad de Dios no se muestre todos los días a través de la creación, no. Es porque nosotros estamos una y otra vez ciegos a eso. Quiero que vayamos a la página 212 para ver la segunda parte del capítulo. En la segunda y última parte del capítulo 10, mire lo que hace R.C. Sproul. Él comienza a hablar acerca de cómo la bondad, la verdad, la belleza apunta a la santidad de Dios. En otras palabras, él dice, todo lo bueno siempre va a apuntar a la fuente de la bondad, a la fuente de lo bueno que es Dios. Todo lo que sea verdad siempre está apuntando a la fuente de la verdad. Y todo lo que sea bello siempre está apuntando a la fuente de lo que es bello. De hecho, noten conmigo aquí en la página 212 de su libro, en el último párrafo, que el autor comienza a hablarnos acerca de incluso cómo filósofos antiguos hablaban del bien supremo. Ellos buscaban cuál era la fuente suprema del bien. Y fue esa búsqueda la que los llevó a postular la existencia de Dios. A su manera, ellos estaban atestiguando lo que es fundamental en la fe bíblica, que el bien supremo solo se encuentra en Dios mismo. Noten la descripción que nos da el autor. Dios es la norma de las normas, no hay norma por encima de Él. Todo bien encuentra su raíz en Él y en su carácter. Él es la fuente de todo lo que es bueno, y todo lo que es bueno a su vez apunta hacia Él. Todo lo que es bueno apunta hacia Dios y nos habla acerca de su santidad. De igual manera, todo lo que es verdadero siempre apunta a Dios, nos dice R.C. Sproul. Ninguna verdad es independiente de Dios ni contradice lo que Él ha declarado que es verdad. La verdad de Dios es una verdad santa, porque siempre está describiendo o está expresando su propio carácter. Así que al final de cuentas, R.C. Sproul nos quiere llevar a esta idea de que todo lo que es bueno siempre va a apuntar a Dios, todo lo que es verdadero siempre va a apuntar a Dios, y al final termina diciendo todo lo que es bello también, todo lo que exprese armonía en el universo va a apuntar a Dios. De hecho, incluso una canción, no solamente la canción de los pajaritos, una canción que componga a los seres humanos, que tenga una armonía, aún la música, todo lo bello, todo lo hermoso, todo lo que tenga armonía va a apuntar a la fuente de la armonía. De hecho, él llega a decir en la página 214 que cuando las grandes obras de arte nos conmueven, siempre nos invade un sentido afectivo que agita el alma y la mente.
Cuando tú escuchas una canción, una música que te conmueve, cuando tú ves una obra de arte que te conmueve, cada vez que pasa eso, te está apuntando a algo más grande, a una belleza más grande, a lo que algunos autores han llamado el ser más perfecto. Dice R.C. Sproul que eso es una hipérbole, porque obviamente si tú eres perfecto no necesitas ser más perfecto, porque lo daña. Así que ser perfecto es perfecto. Pero a Dios los teólogos le han atribuido ese título, el ser más perfecto, para que no haya duda de que Él está completo, de que todo lo santo, todo lo puro, todo lo bueno siempre va a apuntar a Él. Todo lo que nosotros encontremos bueno en esta tierra o en este universo va a apuntar a Dios. De hecho, yo quiero terminar con este pasaje que mencioné hace unos minutos de Primera de Pedro. No el que nos habla acerca de cómo los ángeles se sorprenden con el Evangelio, sino lo que está en el próximo capítulo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, para que recordemos precisamente, nos ayuda a cerrar muy bien la clase de hoy, para recordar estas verdades que hemos estado viendo. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, mas vosotros, hablándole al pueblo de Dios, la iglesia, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Noten todo lo que está pasando aquí. Nosotros somos linaje, somos real sacerdocio, somos la nación santa. Recuerden que Dios ya le había dicho al pueblo de Israel, sean santos, sean ustedes la nación santa que apunte a mí todo el tiempo, porque yo soy santo, sean ustedes la nación santa. Ustedes son un pueblo adquirido, y noten lo que se nos están comentando en el verso 9, mi hermano. Lo que hace la creación, apuntar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apuntar a su gloria, reconocer sus atributos, reconocer su poder. A eso estamos llamados nosotros. El ser humano ve a Dios, no reconoce la gloria de Dios, no reconoce el poder de Dios, le da la espalda a su Creador. Por eso necesitamos cambiarnos los lentes, utilizar una cosmovisión correcta. Por eso siempre tenemos que empezar con Dios y a través de Dios empezar a ver todas las demás cosas. Dice el Salmo, en tu luz veremos la luz. O sea, en otras palabras, era la idea de, a través de ti, Señor, yo quiero ver todo lo demás. A través de ti yo quiero entender todo lo demás. A través de tu gloria, a través de tu santidad. Así que cuando hablamos de la santidad de Dios, nos dice R.C. Sproul en este capítulo 10, tenemos que comprender que la santidad de Dios comprende no solamente el que Él esté, como yo comencé al inicio diciendo, no solamente que Él está apartado del pecado, sino que la santidad de Dios también implica que Él es el Dios trascendente, el Dios que está por encima de todas las cosas, el Dios que todo el tiempo está mostrando su gloria, mis hermanos. Él nunca deja de mostrar su gloria. Y tú sabes que eso es un acto de gracia. Dios se pudo haber escondido en alguna parte del universo, imagínense, pero es un acto de gracia de que Dios nos esté mostrando su gloria. Oye, es un acto de arrogancia entonces nuestro, el que si Dios nos está mostrando todo el tiempo su gloria de tantas maneras, nosotros no miremos eso y lo adoremos a Él. Es un acto nuestro de arrogancia, un acto de rebelión. Por eso Romanos 1 nos muestra eso. Intercambiamos la gloria de Dios por imágenes. ¿Tú sabes la idea de intercambiar? Es la idea de que dijimos o pensamos que esto es más valioso que lo que estábamos viendo. Cada vez que nosotros escogemos otra cosa que no sea Dios, literalmente lo que estamos diciendo, en este momento yo siento que esto es más valioso que Dios. De hecho, tú sabes que John Piper define el pecado y dice, el pecado es todo lo que hacemos, literalmente cuando sustituimos a Dios por otra cosa. Cuando entendemos que algo es más valioso que Dios, porque en ese momento que estamos pecando, valoramos más lo que estamos haciendo, el deleite momentáneo del pecado, que la gloria de Dios. Así que sería una arrogancia nuestra, una rebeldía nuestra, no reconocer esa gloria, esa santidad, ese poder que se está manifestando todo el tiempo alrededor de nosotros. Hermanos, quiere el Señor ayudarnos. Terminamos en oración en esta noche. Quiere el Señor ayudarnos a tener una percepción correcta, a ser sensibles a eso, a conocer que Dios siempre está mostrando su gloria, su poder, que todos los días estamos coranderos delante de la cara de Dios, delante de Dios,
que todos los días tenemos que vivir a la luz de eso, como si literalmente estamos delante del Señor. Que el Señor nos ayude a vivir de esa manera. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permite estudiarla, que nos permite una vez más considerar tu gloria, tu poder, tu santidad que ha sido expresada, mostrada. Señor, que todos los días tú la muestras. Oh Señor, primero te queremos dar gracias por eso, porque tú no eres un Dios que está en silencio, tú no eres un Dios que está escondido, un Dios que está jugando a las escondidas. No, tú eres un Dios que le gusta revelarse, que se deleita en revelar su gloria. Señor, y gracias porque nosotros la podemos ver en todas partes, todo el tiempo. Perdónanos, porque muchas veces hemos decidido mirar otras cosas. Perdónanos porque hemos decidido sorprendernos con otras cosas, muchas veces más que sorprendernos con tu gloria. Señor, ayúdanos a reflejar esa gloria todos los días. Ayúdanos a anunciar nosotros también las virtudes, los atributos, la gloria, la santidad, el poder de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ayúdanos a ser la nación santa, el pueblo apartado por Dios, separado por Dios. Señor, ayúdanos a vivir todos los días como si estuviéramos viviendo delante de ti, porque estamos delante de ti. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a crecer cada día a imagen y semejanza tuya, a conocerte más, a ver ese Dios de gloria y a vivir rendidos delante de ese Dios de gloria. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Te lo pedimos todo. Amén.